Lunes 23 de enero del 2023, 10 de la mañana, Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Chepe Soria, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, que además está siendo registrada en audio y video, realiza la audiencia correspondiente al requerimiento fiscal de prolongación del impedimento de salida del país por el plazo de 18 meses, formulado por la Fiscalía Suprema contra don Luis Carlos Arce Córdoba en la investigación preparatoria que se le sigue por la presunta comisión de delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado, en el expediente 4-2020-8. Vamos a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Muy buenos días, señor juez supremo, y a todos, a los señores abogados y a todos los que asisten a esta audiencia. Galinca Mesa Salas, fiscal adjunta suprema provisional de la segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con domicilio en la avenida Bancay, quinta cuadra, edificio del Ministerio Público, piso 8, oficina 836. Correo electrónico gmesa@mpfn.gov.p. Gracias, señor magistrado. Gracias, señora fiscal. Abogada de la Defensa Pública, doctora Montenegro. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días con todos. Aurora Mercedes Montenegro Pierri, defensora pública, con registro del Colegio de Abogados de Lima 27491, celular 945-144760, correo electrónico a montenegropierri@gmail.com, casilla electrónica 57121 y con domicilio procesal en Girón Carabaya 831, quinto piso, oficina 501, Cercado de Lima. Gracias. Gracias, doctora. Por la defensa. Señor juez supremo, sí, señor magistrado, como abogado del señor Luis Arce Córdoba, recientemente ha personado a la presente investigación el letrado José Luis Castillo Alba, identificado con registro del Colegio de Abogados de la Libertad 2849, con registro con domicilio procesal en Francisco Gaña 366, con correo electrónico estudiocastilloalba@gmail.com y con celular 999-800-628. Gracias, doctor Castillo. Veo que también se encuentra presente el señor Arce. Puede acreditarse el señor Arce con su nombre completo y su DNI, nada más. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, señorita fiscal, señorita abogada de la Defensoría Pública. Luis Carlos Arce Córdoba, con DNI 060-33411. Gracias. Doctora Montenegro, se encuentra presente la defensa del señor Arce, con lo que agradezco su intervención en esta audiencia y queda dispensada de continuar en la misma. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora fiscal, tiene 20 minutos para que haga su requerimiento. Muy amable, gracias, señor juez supremo. Como antecedente tenemos que indicar lo siguiente. El 30 de octubre del 2018, Carlos Alberto Sosa Espiñán denunció al ex magistrado Carlos Arce Córdoba y otros funcionarios por diversos hechos ilícitos, entre los cuales se encuentra el delito de enriquecimiento ilícito, en virtud del cual se abrió la carpeta fiscal 223-2018, en la misma que, mediante disposición número 1 de fecha 17 de enero del 2020, la Fiscalía de la Nación dispuso abocarse al conocimiento de la acotada denuncia en los extremos relacionados por el delito de enriquecimiento ilícito atribuidos a Luis Carlos Arce Córdoba, Wilder Moisés Arce Córdoba, Nelson Javier Arce Córdoba y a Tulio Delfino Berneo Turchi. Asimismo, dispuso desacumular estos hechos formándose la carpeta 20-2020, en la misma que, mediante disposición número 1 de fecha 17 de enero del 2020, se da inicio a las diligencias preliminares y mientras, mediante disposición número 2 de fecha 13 de marzo, declara compleja la misma. Durante la investigación preliminar contra el imputado Luis Carlos Arce Córdoba,
y otros, se impuso la medida a este señor Luis Carlos Arce Córdoba, la medida de impedimento de salida del país por el plazo de 18 meses, conforme a la resolución número 3 de fecha 7 de julio del 2021, emitida por el Juez Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, esto es su despacho, señor Juez Supremo, en el expediente número 4 2020-3-5001. La misma que fue declarada consentida mediante resolución número 4 de fecha 27 de julio del 2021, fundado este impedimento de salida o esta medida emitida por su despacho, impuesta por su despacho, en la existencia del peligrosismo procesal y el peligro de obstaculización. En ese sentido, la acotada medida vencería el 6 de enero del 2023. Mediante disposición emitida en la carpeta fiscal 20-2020 del 21 de junio del 2022, este despacho supremo dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria por el plazo de 8 meses contra Luis Carlos Arce Córdoba y otros. Y mediante requerimiento presentado a su Juzgado Supremo el 5 de enero del año en curso, este despacho supremo solicita la prolongación de la medida de coerción procesal de impedimento de salida del país contra Luis Arce Córdoba en la investigación que se le sigue por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Los hechos atribuidos a este procesado es el siguiente. Debemos indicar, como se ha dicho anteriormente, que la investigación se sigue contra otros dos procesados. Vamos a indicar la imputación concreta formulada contra Luis Carlos Arce Córdoba, en su condición de juez superior titular de Lima y miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. La atribución consiste en haber incrementado ilícitamente su patrimonio haciendo uso de las prerrogativas conferidas por dichos cargos como mecanismos para la obtención de un lucro que no guarda relación con la remuneración recibida durante el ejercicio de la función pública, tal y como se evidencia de los desbalances patrimoniales injustificados, saldos negativos, producto de mayores gastos, como son egresos, por el importe de 1.394.302,20 céntimos, que podría incrementarse a 2.464.224 soles con 44 céntimos si se consideran como egresos todas las operaciones bancarias de compra, esto es consumos, retiros de dineros, transferencias bancarias, pago de diversos y otras realizadas mediante el Sistema Financiero Nacional, correspondiente a los periodos 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2019, conforme se señalan las conclusiones arribadas en los informes periciales contables financieros números 4/2021 de fecha 28 de abril de 2021, número 5 del 2021 de fecha 3 de mayo del 2021, número 6 del 2021 de fechas 10 de mayo del 2021 y demás documentación recopilada en la investigación preliminar, atribuyéndosele ello al prevalimento o abuso de los cargos públicos que ostentaba en la administración pública. Asimismo, se determinó la existencia de diversos ingresos bancarios cuyos orígenes y depositarios se desconocen en su mayoría por el importe de 1.492.461 soles con 5 céntimos. Pero ¿cuáles son las razones que justifican la solicitud de prolongación de la medida? La acotada medida coercitiva, impedimento de salida del país, puede ser prolongada en virtud al artículo 296, inciso cuarto del Código Procesal Penal, que señala: la prolongación de la medida solo procede tratándose de imputados en los supuestos y bajo el trámite previsto en el artículo 274, los plazos de prolongación son los previstos en el numeral 1 del mismo artículo 274. Tenemos así, la prolongación podrán realizarse, de acuerdo al artículo 274.1, por los procesos comunes hasta por 9 meses.
adicionales, para los procesos complejos hasta por 18 meses adicionales y para los procesos de criminalidad organizada hasta por 12 meses adicionales. Conforme ha señalado su judicatura en el expediente 34-2020-6, resolución número 2 del 27 de junio del 2022, en el considerando cuarto, parte infan 4.2, la medida de impedimento de salida exige la acreditación de circunstancias que imponen dificultad en la investigación y que el investigado pueda sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria. Es decir, de alguna manera asume que los graves y fundados elementos de convicción concurrieron en la medida primigenia impuesta. El resaltado es nuestro. Y en suma, no se trata de un reexamen sobre los presupuestos que justificaron la imposición de la medida coercitiva en la resolución primigenia, sino evaluar los presupuestos procesales que la norma exige para su posible prolongación. Existe efectivamente un sustento indiciario que sustenta el requerimiento para la ampliación del plazo de la medida coercitiva impuesta por su despacho, pues además de los elementos de convicción que han sido analizados en su oportunidad por su juzgado supremo para imponer la medida mediante resolución número 4, tenemos también el informe 41-2022 de fecha 23 de diciembre del 2022, denominado ampliación del informe pericial contable número 4-2021, en el que la perito contable concluye de la comparación de los ingresos con los egresos del investigado Luis Carlos Arce Córdoba durante el periodo desde el 1 de enero del 2009 hasta diciembre del 2019, se determinó un incremento patrimonial no justificado de 2.361.683 soles con 85 céntimos, correspondiente a los periodos 2011 y 43.641 soles con 67 céntimos al 2012, 123.259 soles con 6 céntimos al 2013, 438.738 soles con 80 céntimos al 2014, 396.742 soles con 57 céntimos al 2015, 287.675 soles con 97 céntimos al 2016, 15.967 soles con 8 céntimos al 2017, 883.467.69 al 2018, 122.100 con 10 céntimos al 2019 y 50.092 nuevos soles con 92 céntimos a este último. En tal sentido, luego de realizada la ampliación de la pericia contable financiera, que originalmente fue la 4-2021, se advierte un incremento significativo del monto del desbalance patrimonial por parte del imputado Luis Carlos Arce Córdoba, lo que conlleva a precisar que la imputación contra este se ha visto fortalecida por el anotado incremento del patrimonio no justificado, aumentando de esta manera el nivel de sospecha en la etapa de investigación preparatoria. Respecto a la etapa, a la pena privativa de la libertad, debemos indicar lo siguiente. De conformidad con el numeral 1 del artículo 295 del Código Procesal Penal, el delito materia de investigación, en este caso enriquecimiento ilícito, tiene una pena cuya máxima supera los 3 años de pena privativa de la libertad. En el presente caso, se le atribuye al investigado Luis Carlos Arce Córdoba el delito de enriquecimiento ilícito, cuya pena mínima es 5 años, conforme al primer párrafo, y 10 años conforme al segundo párrafo. En el caso del investigado Luis Carlos Arce Córdoba, la pena mínima será de 10 años, pues se le imputa el segundo párrafo del tipo penal acotado, conforme a la formalización de investigación preparatoria, por lo que la prognosis de pena supera los 3 años de pena privativa de la libertad, cumpliéndose así el citado requisito. Con ello, se puede establecer que la gravedad de la pena que se espera imponer al procesado
lo que incrementa el riesgo que pueda fugarse, más aún si la gravedad de los hechos no han sido desvirtuadas. Todo lo contrario, como se ha señalado, la hipótesis incriminatoria se encuentra respaldado con los elementos de convicción con los que se cuenta ya en este estadio procesal. Ahora bien, en cuanto a los requisitos procesales que establece el artículo 274 del Código Procesal Penal, 1. Circunstancias que imponen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso. Y 2. Que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia o obstaculizar la actividad probatoria. Debemos de decir lo siguiente: el recurso de casación 147-2016 de 6 de julio del 2016, que constituye jurisprudencia vinculante, define de forma aclaratoria los extremos acerca de la especial dificultad del proceso, estableciendo que la prolongación de la medida coercitiva no debe ampararse en la complejidad determinada desde el inicio de la causa, sino que debe advertirse circunstancias concretas que obstaculicen algún acto de investigación. Eso lo establece en el fundamento jurídico 2.4.2. El delito de enriquecimiento ilícito, cuya naturaleza es subsidiaria o residual frente a un delito de corrupción, este ilícito afecta gravemente el correcto funcionamiento de la administración pública y merma la confianza de los ciudadanos en la actuación regular de los servidores públicos que están al servicio de la nación, que es en el caso de autos el procesado Luis Carlos Arce Córdoba habría utilizado diferentes mecanismos subrepticios para acrecentar su patrimonio de forma ilícita mientras ejerció los cargos de magistrado del Poder Judicial y del Ministerio Público. Las diversas diligencias a practicar y las ampliaciones de los informes periciales, contables, financieros y pericias civiles constituyen a la investigación preparatoria en compleja dificultad que se mantiene, incluso ha surgido dificultades que se mencionarán a continuación. La complejidad del caso. Concurre que la pluralidad de inculpados, es decir, 3, ha generado una búsqueda de información y esclarecimiento de los hechos, pues al ser un delito que comúnmente se realiza de manera clandestina, resulta necesario la investigación de pruebas especiales que han dotado de dificultad al desarrollo de la etapa de investigación, así como el proceso. A través de 4 disposiciones y 4 providencias fiscales se programaron una serie de diligencias que justifican una especial dificultad del proceso, pues se llevó a cabo declaraciones y pericias. Mediante disposición número 3 se ordenó oficiar a los peritos contables para que precisen el monto concreto de imputación conforme a las conclusiones arribadas en el informe contable 4-2021. Mediante oficio 231-2022 se remite el informe 34-2022 en el que precisa lo siguiente: de la comparación de los ingresos con los egresos del investigado Luis Carlos Arce Córdoba durante el periodo 1 de enero 2020 al 2019 diciembre, se determinó un incremento patrimonial no justificado. Asimismo, es importante precisar que no se ha concluido con los resultados expuestos, las operaciones de ingresos y egresos que se muestran como observaciones en la determinación patrimonial por falta de sustento. Con esta precisión, los peritos contables financieros advierten que en la realización de la pericia contable 4-2021 y 11-2021 no se ha concluido con los resultados expuestos. Las operaciones de ingresos y egresos que se muestran como observaciones en la determinación patrimonial por falta de sustento generó que este despacho supremo disponga en la disposición 4 se realice una nueva pericia contable financiera y recibiéndose finalmente el informe 41-2022 de fecha 23 de diciembre, que contiene la ampliación del informe pericial financiero, que concluye de las comparaciones de los ingresos con los egresos del investigado Luis Carlos Arce Córdoba. Durante el periodo 1 de enero del 2009 hasta diciembre del 2019 se determinó un incremento patrimonial no justificable de 2.361.683.82, correspondiente al año 2011, y así sucesivamente ha ido dando cuenta de cuánto era el incremento patrimonial no justificable hasta el año 2019. El procesado Luis Carlos Arce Córdoba, con fecha 7 de diciembre del 2022, presentó un escrito adjuntando una pericia contable de parte,
que aún se encuentra pendiente de conclusión de parte del perito oficial respecto de la pericia de parte presentada por el investigado. Asimismo, se encuentra pendiente de realización la ampliación del informe pericial número 25-2021 o Perit Infor, pericia que debe considerar las observaciones advertidas por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. El informe técnico también de ingeniería está pendiente. Sobre esta pericia, obra el informe técnico 753-2022 de fecha 6 de diciembre, por la que los peritos recomiendan ofíciese a las notarías y juez de paz letrado de los distritos de Yarinacocha, Campo Verde y Gallera, a fin de que faciliten las minutas o escrituras públicas de las compras-ventas en los años de adquisición según corresponda, ya que las peritas se apersonarán a las notarías y jueces de paz en Pucallpa en la segunda semana de enero, a fin de recabar la información necesaria para poder subsanar las observaciones planteadas por la Procuraduría. Dado que los peritos designados no tienen facultad para recabar los documentos correspondientes, el despacho fiscal debe constituirse a Pucallpa, pero lamentablemente, como usted y es de público conocimiento, el año pasado, en el mes de diciembre, se decretó el estado de emergencia que nos impidió poder realizar la diligencia. Aunado a ello, mediante providencia número 24, se programó 7 declaraciones testimoniales de personas que residen en Ucayali, pero debido a la recargada agenda fiscal, se señalaron estas declaraciones con la providencia número 14, no obstante, no concurrieron a la diligencia pese a estar debidamente notificados, por lo que mediante providencia 24 se citó bajo apercibimiento de conducción compulsiva. En tal sentido, la carpeta cuenta con documentos, informes de pericias, declaraciones e informes variadas que no pudo recabarse a lo largo de esta investigación preliminar ni preparatoria, de tal forma que hace compleja no solo la etapa de investigación preparatoria, también se torna compleja la etapa intermedia y se asoma como un proceso penal tedioso al momento de realizar un eventual juzgamiento, por la cantidad y complejidad de información que sostiene la Fiscalía. En conclusión, respecto a este requisito procesal, nos encontramos frente a un proceso sobre presuntos actos de corrupción que no llegan a revelarse y que en la mayoría de veces se realizan de modo clandestino, porque sus autores y partícipes pretenden evitar ser descubiertos. Por lo tanto, queda claro que existen circunstancias que importan especial dificultad para la investigación y que en este acto procesal se prevé que constituya una especial dificultad del proceso para una eventual etapa intermedia. El segundo requisito, que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia o obstaculizar la actividad probatoria. Mediante resolución 3 de 21 de julio, su despacho resolvió imponer la medida a Luis Carlos Arce Córdoba. Además, estableció, entre otras, las siguientes restricciones, como el 1, presentarse ante el Juzgado Supremo la investigación preparatoria para sus respectivos controles cada 30 días en la sede a ser fijada por el órgano jurisdiccional, sea de forma virtual o presencial según corresponda. Asimismo, al investigado Luis Arce Córdoba se le impuso el pago de 20.000 soles. Dicha resolución judicial fue impugnada por el Ministerio Público en el extremo de la medida de caución, la misma que ha sido resuelta en efecto, pero ha dispuesto la Sala Suprema que sea emitido nuevo pronunciamiento por otro juez supremo. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido emitida dicha resolución. Siendo así, este despacho supremo solicita también información acerca del cumplimiento de la medida y mediante informe número 5 del 2022 JSIP de fecha 27 de diciembre del 2022, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria informó que solo existió registro virtual del investigado Luis Arce Córdoba recién el 1 de diciembre del 2022. En otras palabras, se advierte que Luis Arce Córdoba no se presentó ante su Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para sus respectivos controles cada 30 días, sea de forma virtual o presencial, por lo que existe un desinterés en el cumplimiento de dichas medidas restrictivas. No hace falta esperar la decisión del Tribunal Supremo para acatar una medida restrictiva de esta naturaleza, más aún cuando el procesado Carlos Arce Córdoba ha sido juez superior
fiscal supremo, miembro del Jurado Nacional de Elecciones, de tal manera que conoce perfectamente la norma penal y procesal penal y es consciente del cumplimiento de las restricciones impuestas mediante resolución número 3 de fecha 21 de julio del 2022. Finalmente, es preciso indicar que mediante auto de vista de 4 de octubre del 2022, la Sala Suprema, como se indicó, ha declarado nulo el auto de fecha 21 de julio del 2022, por el que se dispone la caución de 20.000 soles. En consecuencia, ordenaron un nuevo auto que sea emitido por un juzgado de investigación preparatoria diferente y estamos a la espera de esa disposición. Respecto al aseguramiento de la presencia del imputado en el proceso, debemos indicar que es importante tomar en cuenta lo señalado por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 3-2019, de fecha 10 de septiembre del 2019, en el cual establecieron como doctrina legal que el impedimento de salida es una medida de coerción cautelar personal que está dirigida a garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia y asegurar los fines legítimos del proceso. En el caso concreto, tenemos que indicar que a la fecha no tenemos establecida la caución, lo que debilita las medidas impuestas por su despacho. Por esa razón, estamos solicitando la prórroga de esta medida, a fin de que sea prorrogada por 18 meses más. El sustento probatorio están señalados, y lo tenemos a lo largo de la investigación, es el informe pericial contable financiero número 4 del... Un minuto, ¿ya? Gracias, señor magistrado. Tenemos como sustento probatorio, decía, el informe pericial contable financiero 4 del 2021, de fecha 28 de abril del 2021, sobre los ingresos y egresos de Luis Carlos Arce Córdoba, quien presenta durante el periodo 1 de enero al 2021. Doctora, eso ya lo escuché. El informe pericial contable 11-2021. También tenemos la disposición 3 del 18 de octubre del 2022 que ordena oficiar al perito del área de enriquecimiento ilícito y de denuncias constitucionales a fin de que precise cuál es el monto concreto de imputación. El informe número 34-2022 se precisa el informe pericial contable. ¿Qué es lo que falta, doctor, acá? ¿Qué es lo que falta? Bien, doctor, le voy a indicar. El informe 41 del 2022. Como le indicamos, ampliación del informe pericial contable 4-2021. Tenemos también el informe técnico 753-2022, de fecha 6 de diciembre del 2022. Doctora, disculpe, le pregunto qué es lo que está pendiente, qué es lo que falta. ¿Qué es lo que está pendiente en diligencias, doctor, o todo lo que tengo que decirle? Ya he dicho todo, creo que anteriormente también. Todo lo que está pendiente. Bien. El impedimento de salida tiene como finalidad asegurar al procesado en todo el proceso. Eso es lo que dice el Acuerdo Plenario 3-2019. Lo que yo le pregunto es qué es lo que está pendiente de que ustedes hagan como material de prueba. Se supone que está en investigación preparatoria. Eso es lo que ya hemos relatado anteriormente. Y ¿Eso está pendiente, todos esos informes? No, doctor, lo que pasa es que tenemos como pendiente que se pueda recabar las declaraciones de muchas personas, que se tenga que realizar la pericia ampliatoria por los peritos, dado que ellos necesitan de todas maneras la información, no solo de minutas y escrituras públicas de compra-venta, de adquisición, conforme lo han manifestado, también necesitan. Sí, doctor. Vamos a escuchar ahora la defensa y luego ya le doy el tiempo para la réplica. Bien, doctor, gracias. Muy amable. ¿Qué solicita al final? Ya, le voy a indicar, solicitamos en concreto, doctor, que por la complejidad de este proceso, la prolongación del plazo de la medida de impedimento de salida del país del imputado Luis Carlos Arce Córdoba por el plazo máximo de 18 meses. Gracias, doctora. La abogada de la defensa tiene, en este caso, 25 minutos que se prolongó la fiscalía. Gracias, señor juez supremo. Señor juez supremo, se trata de una diligencia concreta y específica de prolongación de una medida coercitiva gravosa como es el impedimento de salida del país. La prolongación del impedimento de salida del país tiene requisitos tasados y específicos previstos en la ley procesal.
Justamente, señor magistrado, el artículo 264.1 establece como materia controvertida para determinar la prolongación de la prisión preventiva que cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse de la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria, el plazo del impedimento de salida del país o la prisión preventiva, que no es el caso, puede prolongarse. O sea, señor magistrado, este es el requisito establecido en la ley de manera específica. Entonces, el Ministerio Público, señor magistrado, no tiene que aludir que existe una complejidad en la investigación. La complejidad de la investigación justamente se deriva del hecho que desde la formalización de la investigación preparatoria se ha fijado el plazo de 8 meses. Ya la complejidad de la investigación viene íncita en el plazo de la investigación preparatoria. Lo que se tiene que acreditar y que lamentablemente en el discurso y la argumentación del Ministerio Público no se ha especificado, pese a que usted lo ha solicitado de manera reiterada, es en qué consiste la especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse de la acción de la justicia. En principio, señor magistrado, no estamos frente a la prolongación de la investigación, estamos dentro de los plazos de la investigación preparatoria original. No estamos en un plazo segundo, no estamos en un plazo tercero, etcétera. Estamos dentro del plazo original de la investigación preparatoria. Pero debe usted tener en cuenta, señor magistrado, un aspecto central que lo ha recalcado y creo con buena fe la señora fiscal suprema. Esta investigación se inicia con una denuncia penal producida hace 5 años, repito, 5 años, exactamente el 30 de octubre del año 2018. Asimismo, como la misma señora fiscal ha relatado, y es un hecho pacífico, no controvertido, porque se encuentra en los recaudos que ha acompañado en su prolongación de impedimento de salida del país, esta investigación, señor magistrado, se reinicia, porque ya se había clausurado, el 17 de enero del año 2020. Es decir, desde el inicio de las diligencias preliminares, que según el artículo 337.2 del Código Procesal Penal, forma parte también de la investigación preparatoria, a la fecha han transcurrido 3 años. El tiempo no miente y es inevitable, como la muerte. Han transcurrido 3 años, señor magistrado. Y en 3 años, señor magistrado, mi patrocinado ha colaborado en el esclarecimiento de los hechos. Ha propuesto actos de investigación, algunos se le ha aceptado, otros no, y ha tenido un comportamiento procesal impecable. Señor magistrado, resulta que luego de 5 años de producida la denuncia en contra de mi patrocinado y 3 años desde que se reabrió las diligencias preliminares, el Ministerio Público hace más de 1 año y medio solicitó la prolongación, el impedimento de salida del país, cosa que mi patrocinado aceptó y se allanó a dicho pedido, es decir, no cuestionó esa medida. Pero evidentemente, señor magistrado, resulta lesivo y atentatorio a los derechos fundamentales de mi patrocinado el que el Ministerio Público haya, luego de transcurrido 3 años, pedido una prolongación del impedimento de salida del país. Primero, señor magistrado, porque no hay una prolongación de la investigación o del proceso. Este requisito no se cumple. Entonces, veamos, señor magistrado, a si existe una especial dificultad de la investigación o el proceso. Señor magistrado, nosotros consideramos que la referencia a especial dificultad tiene que interpretarse de la mano de la jurisprudencia, no solamente de su despacho, que no voy a citar porque usted conoce sus propias resoluciones, sino de 4 resoluciones expedidas por la Sala Penal Permanente sobre prolongación del impedimento de salida del país. Un caso es la apelación 39-2022, caso Rodríguez Salcedo. Otra es la apelación 103-2022, expedida por la Sala Penal Permanente. Otra es el recurso de apelación 133-2022 de la Sala Penal Permanente, ponente el doctor San Martín Castro, y también el recurso de apelación 177-2022, en donde se discute justamente cuáles son los requisitos de la prolongación de impedimento de salida del país, que es lo que se discute en esta audiencia y que genera el pronunciamiento fiscal de prolongación de impedimento de salida del país. Señor magistrado, en estos 4 casos, la Corte Suprema de Justicia, igual que su despacho, ha denegado de manera contundente y específica el pedido de prolongación del impedimento de salida del país.
Y nosotros lamentamos que la Fiscalía no tome en cuenta estos pronunciamientos que son de público conocimiento porque se encuentran justamente en Internet sin ningún tipo de necesidad de búsqueda especial. ¿Y qué dice, señor magistrado, la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal Permanente, respecto a la prolongación del impedimento de salida del país? En el considerando cuarto del recurso de apelación 39-2022, ponente el doctor San Martín Castro, señala, cuando se trata de prolongación del impedimento de salida del país, se debe indicar por parte de la Fiscalía qué tipo de dificultades se presentaron en el curso de la causa que eran incontrolables. Repito, que eran incontrolables para la Fiscalía, así como en qué medida el riesgo de fuga permanece latente o inclusive con más fuerza, siendo del caso advertir que en función del paso del tiempo sin problemas de sujeción del imputado a la causa, la sola gravedad de los cargos ya no es suficiente y por ello tal situación debe complementarse con datos que revelen la concreción de ese riesgo. Cabe acotar en este punto que el propio juzgado de la investigación preparatoria señaló que el imputado tiene arraigo laboral suficiente, ha cumplido con las restricciones impuestas y ha obedecido las citaciones correspondientes. Es decir, señor magistrado, la Fiscalía tiene que cumplir con su carga de fundamentación y señalar por qué está pidiendo 18 meses adicionales de prolongación del impedimento de salida del país, porque se tiene que acreditar por qué esas diligencias eran incontrolables o por qué la Fiscalía recién lo realiza. Señor magistrado, toda medida coercitiva que afecta a derechos fundamentales, como por ejemplo prisión provisional, impedimento de salida del país, supone un acto de justicia. La Fiscalía tiene que acreditar por qué, pese a haber sido diligente y cuidadosa en la realización de las diligencias preliminares y la investigación preparatoria, pese a ser extremadamente celosa en el cumplimiento de los plazos de la diligencia, pide un plazo de prórroga adicional. Si la Fiscalía no acredita que ha hecho lo debido, lo diligente, lo cuidadoso, no se puede conceder dicho plazo. Señor magistrado, esta investigación tiene 3 años. ¿Por qué la Fiscalía recién está promoviendo 7 declaraciones testimoniales que, como ha señalado la señora fiscal, y me remito al registro de audio y video, no se han llevado a cabo por la recargada agenda fiscal? Asimismo, señor magistrado, habla de informes no periciales, sino informes ampliatorios. ¿Qué quiere decir, señor magistrado? Que existen ya informes originales. Es decir, el informe 41-2022 ya obra en la carpeta fiscal, como lo ha reconocido también la señora representante del Ministerio Público. Asimismo, señora magistrada, en el informe 753-2022 del 7 de diciembre del año 2022, existe también en la carpeta fiscal un informe original y lo que se está solicitando es un informe ampliatorio. Y estos informes, señor magistrado, no son imprevistos, no son incontrolables, no son recién surgidos luego de 3 años. Evidentemente, señora magistrado, si la Fiscalía espera la hora última, la hora nona, para presentar actos de investigación dentro de una determinada imputación que formula, no está siendo con su comportamiento diligente y cuidadoso en la realización de las diligencias. Señor magistrado, mi patrocinado ha entorpecido la actividad de los peritos, ha, por ejemplo, amenazado, ha querido reunirse con ellos de manera indebida. No, señor magistrado. La actividad pericial, los informes ampliatorios van a seguir el curso igual que los informes originales, sea del informe 41-2022 o sea del informe, señor magistrado, 753-2022. Por tanto, señor magistrado, no se trata de una especial dificultad. Ojo, señor magistrado, que el artículo 274.1 del Código Procesal Penal no habla de dificultad, no habla de complejidad, habla de especial dificultad. El Ministerio Público en esta audiencia o en su requerimiento escrito ha hecho referencia a actos concretos que denoten y que revelen a que existe efectivamente especial dificultad. No, señor magistrado. Se cumple con el elemento especial dificultad recogido en la apelación 39-2022 que habla de que los actos sean incontrolables e imprevistos para la Fiscalía. No, señor magistrado. Simplemente no existe. El hecho, señor magistrado, que haya o esté pendiente de realizar determinados actos de investigación, primero, no vuelve compleja la causa, ni tampoco los actos de investigación pendientes necesariamente encierran una especial dificultad.
puede generar, señor magistrado, una especial dificultad el hecho de volver a citar a 7 testigos. No, señor magistrado, el Ministerio Público desde el día 1 podía haberlo citado y ordenar su conducción de grado fuerte. La falta de diligencia del Ministerio Público para citar a 7 testigos supone una especial dificultad. No, señor magistrado. La realización de 2 informes ampliatorios, el informe ampliatorio 41-2022, ¿supone una especial dificultad? No, señor magistrado. Y no supone una especial dificultad, primero porque ya existe un informe y todo el trabajo pericial que se ha desplegado hasta este momento, la Fiscalía no ha tenido ningún tipo de incidencia, problema de realización. Porque efectivamente, señor magistrado, si a mi patrocinado le piden información y él no lo aporta, puede considerarse una especial dificultad que él no colabore en el esclarecimiento de los hechos. Si el Ministerio Público, por ejemplo, pese a haber desplegado actos diligentes, no recaba la información adecuada, evidentemente, señor magistrado, no estamos frente a un caso de especial dificultad. La señora fiscal ha señalado que, como se sabe, señor magistrado, en el mes de septiembre se declaró la emergencia nacional por los desmanes que lamentablemente azotan a nuestro país. ¿Este es un caso de especial dificultad? No, señor magistrado. En todo caso, esto podrá generar una posible ampliación de la investigación preparatoria, pero no la especial dificultad, porque la especial dificultad tiene que ver con la realización de determinados actos de investigación. Los peritos tranquilamente podían seguir trabajando, señor magistrado, pese a la emergencia nacional, como ahora se trabaja en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, a través del trabajo remoto. Entonces, no se cumple con este requisito, señor magistrado. Y acá hay un punto central que la Fiscalía lo ha dicho, pero de manera no enfática. Señor magistrado, mi patrocinado tiene exactamente 6 reglas que limitan sus derechos fundamentales y que él no ha discutido por lo menos 4 de ellas en su momento, o 5 de ellas en su momento. Efectivamente, señor magistrado, mi patrocinado, mediante resolución 21 de julio del año 2022, no impugnó y aceptó las 4 reglas de 5 reglas de conducta que se le había impuesto. Primero, la obligación de fijar domicilio y no ausentarse de la localidad donde reside sin autorización expresa del Juez Supremo de Investigación Preparatoria. Presentarse ante el juzgado de investigación preparatoria para sus respectivos controles cada 30 días. Asimismo, concurrir a todas las citaciones que se hagan por la Fiscalía del juzgado correspondiente las veces que sea necesaria, como también le impone la provisión de comunicarse directa o indirectamente bajo cualquier medio, forma, lugar, espacio, circunstancia con las personas que poseen la condición de investigado o testigos. Asimismo, señor magistrado, a mi patrocinado se le impuso el pago de la caución de 20,000 soles. Esa resolución fue impugnada y la Corte Suprema lo anuló. Señor magistrado, que hasta este momento no se haya llevado a cabo la nueva diligencia para discutir la caución de 20,000 soles, no es responsabilidad de mi patrocinado. Él no determina los tiempos, ni tampoco la agenda del sistema de justicia y de si las resoluciones judiciales se cumplen de manera inmediata o diferida según la carga procesal. Estas 5 cargas o medidas aflictivas de sus derechos fundamentales, señor magistrado, deben tomarse en cuenta de la 6ª medida y la más gravosa tomada en su contra, que es el dictado del impedimento de salida del país, y que en este caso y en la presente audiencia se discute la prolongación del impedimento de salida del país. Señor magistrado, si el Ministerio Público nunca ha amonestado a mi patrocinado, nunca ha encontrado algún peligro de obstaculización siquiera insignificante, si nunca le ha solicitado el cumplimiento de alguna regla impuesta por su juzgado o ha dejado sentada en un acta sin concurrencia a una diligencia, ¿cómo es que se pretende infligir y faltar el respeto a la dignidad de la persona humana de mi patrocinado pidiendo una prolongación del impedimento de salida del país por 18 meses más? Señor magistrado, la señora fiscal alude que mi patrocinado no se habría presentado al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para sus respectivos controles cada 30 días en la sede fijada por el órgano jurisdiccional. Efectivamente, señor magistrado, se trata de una regla de conducta autónoma distinta al impedimento de salida del país y que no condiciona su
verificación. Señor magistrado, mi patrocinado en todo momento se ha encontrado en Lima, mi patrocinado no ha viajado, mi patrocinado no ha salido fuera de la localidad y menos ha promovido un permiso judicial indebido. No ha realizado ningún acto dilatorio. Señor magistrado, en todo caso, si la señora fiscal considera que no se ha cumplido con una regla de conducta, el Código Procesal Penal establece cuáles son las vías adecuadas. La amonestación, la llamada de atención, se tiene que pedir en todo caso la revocatoria de dicha medida, pero no se puede, señor magistrado, utilizar un argumento de que no firmó algunos meses para prolongar el impedimento de salida del país. Más aún, señor magistrado, si la medida de impedimento de salida del país se dictó hace año y medio atrás. Señor magistrado, de las 6 medidas aceptadas, mi patrocinado solamente ha cuestionado 2. La imposición de la caución, no cuestionó en su momento el impedimento de salida del país, pero en este momento sí lo hace porque se trata de un acto no solamente contrario a la Constitución, sino arbitrario. Justamente, señor magistrado, y repare por favor en la subsiguiente argumentación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos distingue entre un acto arbitrario y un acto ilegal. La Corte Interamericana, cuando analiza el contenido esencial del artículo 7.1, 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos referido a la libertad ambulatoria de la persona, señala: un acto puede ser legal, pero puede ser arbitrario. Y puede ser arbitrario cuando, manteniéndose dentro de los parámetros aparentes de legalidad, es excesivo, irrazonable y no tiene apoyo en evidencia empírica. En este caso, señor magistrado, ¿qué pasa con mi patrocinado, el señor Luis Carlos Arce Córdoba? Ocurre que la Fiscalía no ha cumplido con su carga de fundamentación de justificar cuál es el juicio de proporcionalidad concreta y específica que determina la prolongación de la medida de impedimento de salida del país por 8 meses. Si usted revisa, señor magistrado, el documento que tiene cerca de 34 páginas de prolongación de impedimento de salida del país, no se justifica de manera concreta el juicio de proporcionalidad y tampoco se justifica, señor magistrado, el juicio de necesidad, de por qué esta medida es la única posible que puede conjurar el riesgo procesal. Señor magistrado, desde un punto de vista de interpretación sistemática de la Constitución y los tratados de derechos humanos, no solamente se debe cumplir con verificar, comprobar y argumentar de manera adecuada la especial dificultad, sino también se debe cumplir con el juicio de proporcionalidad y el juicio de necesidad, que está ausente en el presente requerimiento de prolongación de impedimento de salida del país, señor magistrado. Mi patrocinado, señor magistrado, ha demostrado que tiene arraigo domiciliario, ha demostrado que tiene arraigo laboral, es abogado de profesión y ha venido ejerciendo hasta antes de esta audiencia su propia defensa, como en la Fiscalía le consta. Asimismo, señor magistrado, mi patrocinado tiene arraigo familiar, tiene 4 hijos y en especial tiene un hijo menor de edad que es dependiente suyo, señor magistrado. Y estos elementos, como lo ha reconocido la Sala Penal Permanente en el recurso de apelación 103-2022, en donde concurre el peligro de fuga, en este caso se desvanece por la existencia de arraigos, debe tomarse en cuenta. Mi patrocinado, señor magistrado, no tiene peligro de obstaculización alguno. El Ministerio Público, en más de 5 años de presentada la denuncia y 3 años de reabierta la investigación fiscal, no ha encontrado ningún acto de perturbación probatoria. Y no lo va a encontrar, señor magistrado, además de no haberlo hecho hasta este momento, porque mi patrocinado tiene una actitud de sujeción al proceso. Señor magistrado, se debe tomar en cuenta que si un ciudadano, en este caso, el ex fiscal supremo Luis Carlos Arce Córdoba, se allana un requerimiento de impedimento de salida del país que en su momento se formuló por parte del Ministerio Público, no quiere decir que va a asumir el mismo comportamiento cuando se busque prolongar de manera indebida, arbitraria e innecesaria la medida de impedimento de salida del país. Y como se puede verificar, señor magistrado, mi patrocinado en ningún momento ha incumplido con presentarse a declarar. Asimismo, señor magistrado, debe tomarse
en cuenta lo siguiente. El Ministerio Público no ha explicado por qué en su requerimiento de impedimento de salida del país utiliza el plazo máximo de la medida de prolongación de dicha acción aflictiva. No ha señalado, por ejemplo, por qué no utiliza un plazo menor de 9 meses, de 4 meses, de 3 meses. Si según lo que ha relatado la Fiscalía, solo faltan tomar declaraciones de 7 testigos y faltan 2 informes ampliatorios, señor magistrado. De esos 7 testigos, ¿qué tiempo le puede llevar a la Fiscalía, señor magistrado? ¿18 meses? No, señor magistrado. En 3 días, 2 días o máximo una semana se pueden llevar a cabo dichas diligencias. Y si algún testigo no concurre, simplemente, señor magistrado, puede hacerse valer los apremios de ley. Ojo, señor magistrado, no estamos a 1 o 2 días del cierre de la investigación preparatoria inicial en su plazo original. Asimismo, señor magistrado, los informes ampliatorios que ha citado la Fiscalía tranquilamente se pueden llevar a cabo dentro del plazo ampliatorio dentro del plazo original que está previsto. ¿Por qué, señor magistrado? Porque en el mes de enero, en el mes de febrero, vence el plazo de la investigación preparatoria que se le sigue contra mi patrocinado. Es decir, señor magistrado, la Fiscalía tiene un tiempo razonable, un tiempo adecuado para terminar con las actividades procesales ordinarias que ha considerado oportunas y pertinentes de realizar cumpliendo el artículo 337.1 del Código Procesal Penal. Ojo, señor magistrado, la Fiscalía no ha señalado que el plazo está por vencerse en estos días o ya se venció, etcétera. Y tampoco la Fiscalía no ha señalado que va a requerir un plazo adicional para la entrega de los informes 41 y 753. Y digo esto, señor magistrado, porque evidentemente el representante del Ministerio Público, lo digo de la manera más respetuosa, puede en la réplica decir, me olvidé, y sí, pues, vamos a pedir una prolongación del plazo. No, señor magistrado, para el Ministerio Público, y así consta en el audio y video que todos estamos observando, señor magistrado, para el Ministerio Público no se ha establecido que se requiera gran tiempo para terminar dentro del plazo ordinario los 2 informes ampliatorios, resalto, ampliatorios que están pendientes de desarrollar. Y si es así, señor magistrado, si no hay una especial dificultad, dado que estamos dentro de los plazos originales, no existe razón formal, material, constitucional y convencional alguna para que se afecten los derechos fundamentales de mi patrocinado. Señor juez, el punto en conflicto, en el caso del señor Luis Carlos Arce Córdoba, es supuestamente el incumplimiento de las reglas de conducta. Y el señor representante del Ministerio Público lo que busca es ampararse en este pedido para prolongar 18 meses. Pero no, señor magistrado, el impedimento de salida del país no tiene que ver ni relacionarse con los controles de 30 días. ¿Por qué? Porque la ley establece, determina, configura un mecanismo procesal específico, concreto, que es llamar de atención o pedir, por ejemplo, la revocatoria de la medida, cosa que no ha hecho. Señor magistrado, la señora representante del Ministerio Público, por ejemplo, para justificar de manera, consideramos no correcta, la prolongación del impedimento de salida del país, pide un informe a su despacho. Pero yo me pregunto, señor magistrado, el informe de su despacho es de fecha 27 de diciembre del año 2022. ¿Qué ha hecho desde el 27 de diciembre del año 2022 el Ministerio Público respecto a los actos que aparentemente mi patrocinado no cumple? ¿Le ha llamado la atención? No, señor magistrado. ¿Le ha pedido, por ejemplo, que cumpla alguna solicitud? No, señor magistrado. ¿Le ha pedido a su despacho que reconvenga, amoneste, sancione o que amenace con revocar la medida? No, señor magistrado. En realidad, como puede verificarse de los hechos, tal como los estoy describiendo y obran en el requerimiento escrito del Ministerio Público, el Ministerio Público lo que quiere, señor magistrado, y lo digo de manera lamentable, es utilizar un informe para justificar una prolongación de impedimento de salida del país, cuando mi patrocinado está cumpliendo con todas las restricciones impuestas
por su despacho, señor magistrado. Por estas consideraciones, solicito que se declare infundada la prolongación del impedimento de salida del país solicitada en contra del señor Luis Carlos Arce Córdoba. Gracias, doctor. Escuché también que han presentado una pericia de parte, ¿no? Hemos presentado una pericia de parte, señor magistrado, y esa pericia de parte evidentemente es un acto de investigación ordinario, no encierra ninguna especial dificultad, como tampoco lo encierra la especial dificultad los informes complementarios que pueden desarrollarse dentro del plazo ordinario de la investigación. Gracias. Doctora Mesa, tiene el uso de la palabra por 7 minutos para que haga su réplica y concluya. Gracias, señor magistrado. Es solamente para indicar, ya habíamos hecho en nuestra locución, hemos precisado exactamente en qué consisten las circunstancias que imponen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso. Ha manifestado el señor abogado que no se ha dicho, las circunstancias de que no se hayan actuado, realizado las diligencias dispuestas en la investigación preparatoria no significa que sea que per se amerite una prolongación por la especial dificultad. Y ha mencionado también que deben ser estos actos incontrolables, improvistos, que no se han podido realizar. Con relación a eso debemos indicar lo siguiente, señor magistrado, que en efecto la investigación se ha tornado en dificultosa, ¿no? Y como bien dice, por los imprevistos y los incontrolables actos que ha venido presentando su patrocinado. En efecto, durante toda la investigación preparatoria ha venido presentando constantes observaciones a las pericias, y esas constantes observaciones precisamente han tenido que dar lugar a que nosotros dispongamos una ampliación de las pericias, o que concretamente se ciñan a la observación emitida por la parte, en este caso por el señor Arce, Luis Arce Córdoba. La finalidad del impedimento de salida es el aseguramiento del procesado en todas las etapas del proceso, señor juez, en la investigación preparatoria, en la etapa intermedia y en el juzgamiento, conforme al Acuerdo Plenario 3/2019. No es una medida de mayor gravedad, como sí lo es la pena privativa, y así bien también lo he entendido y lo sabe el señor abogado de la defensa. Debemos también manifestar que las observaciones que se han presentado, no solamente por el señor acusado presente en esta audiencia, también por la Procuraduría contra la pericia civil, porque según la Procuraduría igual la información proporcionada respecto del valor de los inmuebles que se atribuye pudieron originar el enriquecimiento ilícito, no se habían precisado el monto que corresponde a cada uno de los inmuebles, se había subvaluado los valores o los precios de los mismos, y por tanto también observó en ese extremo, y para ello necesitamos definitivamente nuevamente solicitar la información a las diferentes notarías, pero no solamente en la ciudad de Lima, en diferentes ciudades del país, lo que ha tornado en un poco dificultoso en recabar esa información. Incluso, como ya se le ha manifestado, las notarías, los peritos no tienen la posibilidad de recabar esa información, sino solamente por disposición fiscal. Incluso el fiscal debe concurrir a algunas localidades, ciudades del país, para recabar directamente, y que no hemos podido hacerlo, como ya se dijo, porque en diciembre se dictó la medida de estado de emergencia. No, de otro lado, señor magistrado, debo indicar que no solamente han sido las observaciones del acusado que hoy día está aquí presente en la audiencia, que ha determinado unos imprevistos e incontrolables sucesos para la continuación y el desarrollo de las diligencias, sino que hace poco ha solicitado también 30 días adicionales para presentar una pericia de parte. Nosotros tenemos que admitir, y admitiendo esa, tenemos que darle el plazo precisamente para que haga elaborar con su perito de parte la pericia que está solicitando. A lo que se agrega, señor, que no existe una caución respecto, como ha dispuesto su despacho, y está en la medida de comparecencia.
¿no? El impedimento de salida puede ser impuesto precisamente como medida de una restricción, como comparecencia, con restricciones conforme al artículo 3 conforme al acuerdo plenario 3 del 2019. No, los informes ampliatorios que ha solicitado el procesado, de hecho, como se ha manifestado, nos van a llevar un buen tiempo en realizar los mismos, dado que, como se ha indicado, también es necesario incluso concurrir a otras ciudades para poder recabar la información que los peritos necesitan para evacuar su información. Finalmente, tengo que indicar que en cuanto a la proporcionalidad y razonabilidad al que hace alusión el abogado de la defensa, si bien, y también con anterioridad ha manifestado de que no se ha precisado en la locución de la fiscal que si se va a ampliar la investigación, porque en este momento estamos en una etapa de investigación preparatoria, en efecto, señor magistrado. Sin embargo, en el documento escrito, en el requerimiento escrito presentado a su despacho, hemos precisado con exhaustiva claridad que en la investigación, si bien está en etapa investigatoria en este momento, el proceso de investigación preparatoria, no, recién efectivamente han transcurrido 6 meses y algo. Sin embargo, todo el caudal investigativo no va a poder desarrollarse en estos 2 meses que faltan, por la naturaleza del delito, la gravedad y la naturaleza y las características del mismo, porque demandan una serie de actos de investigación para el esclarecimiento, lo que justifica que efectivamente ese plazo de 8 meses que originalmente se ha dispuesto para la investigación por su complejidad, va a ser seguramente requerida su prolongación por un plazo mayor, ¿no? Dado la necesidad de realizar los actos que el propio acusado está solicitando al despacho fiscal. Por esa razón, señor magistrado, indicamos que la medida que estamos solicitando se prorrogue es proporcional y razonable, dado que necesitamos garantizar el desarrollo de la investigación, no solo en la etapa de investigación preparatoria, sino también en la etapa intermedia y en la etapa de juzgamiento. De lo contrario, lamentablemente, no tenemos una mayor medida para poder garantizar su presencia durante toda la investigación y evitar la obstrucción de la misma por parte del acusado. En tal sentido, reiteramos nuestro pedido y que se declare fundada la prolongación del plazo de la medida de impedimento de salida del país del imputado Luis Carlos Arce Córdoba por el plazo máximo de 18 meses. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctora. Doctor Arce, supongo si que... me permite, señor magistrado, la dúplica, por favor. Un minuto. Me imagino que el señor Arce ha pedido para que se corrija el tema de acusado por investigado, ¿verdad? Así es, señor. Y luego le voy a suplicar, Perdóneme. que me permita unos minutos, por favor. Luego al final, voy a esperar que hagan. Muchas gracias. No se preocupe. Ya al final dijo el diputado también, ¿no? Es el fragor del debate. Doctor Castillo, tiene 7 minutos. Sí, señor magistrado, de manera muy, muy concreta y agradeciendo su paciencia y generosidad, como también del señor representante del Ministerio Público. Mire, señor magistrado, de manera muy concreta. ¿Es un acto de especial dificultad recabar documentos para la Fiscalía? Que puede valerse de la policía, puede ir de manera directa a cualquier notaría, a cualquier dependencia pública o dar un plazo determinado. ¿Es un acto de especial dificultad recabar documentos, señor magistrado? No, pues, señor magistrado, es un acto sencillo, sino que lamentablemente, y creo que es necesario mencionarlo, la Fiscalía deja al último determinados actos que puede realizarlo al principio o dentro de la investigación preparatoria para luego justificar cualquier prolongación de una medida aflictiva como es el impedimento de salida del país. Por ejemplo, señor magistrado, ¿cómo se puede pedir una medida tan dolorosa, tan dañina para una persona como es la prolongación del impedimento de salida del país si la Fiscalía, por ejemplo, no demuestra que en 3 años de investigación ha tratado de recabar documentos? Ahora recién dice, voy a recabar documentos. ¿Y por qué no lo hizo en los 3 años de investigación, señor magistrado? Es algo gravísimo que es de denunciarlo. La señora fiscal también señala que hay un comportamiento obstruccionista, dilatorio de parte de mi patrocinado, porque está formulando constantemente observaciones. Pero, señor magistrado, el que hace ejercicio de un derecho fundamental y cumple con el principio de legalidad no puede
considerarse que realiza un acto perturbatorio o de afectación a la investigación. El artículo 177.2 señala: el perito de parte está facultado a presenciar las operaciones periciales, hacer las observaciones y dejar constancia que su técnica les aconseje. Señor magistrado, hacer observaciones al trabajo del Ministerio Público constituye un acto de especial complejidad, es parte del derecho de defensa. Mi patrocinado ha presentado el 7 de diciembre un pedido para que se le permita ingresar una pericia en el plazo de 30 días. En el plazo de 30 días, dentro del parámetro de la investigación preparatoria, señor magistrado, el hacer uso de un derecho fundamental como presentar su pericia de parte, que ya ha sido establecido en la apelación 80-2022 por la Corte Suprema de Justicia, supone un acto dilatorio. ¿Qué busca el Ministerio Público? Que mi patrocinado no presente una prueba de descargo. Señor magistrado, la señora fiscal ha establecido que la caución todavía está pendiente de fijar. Está pendiente de fijar, pero no por responsabilidad de mi patrocinado. Él apeló la caución impuesta a 20.000 soles. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema anuló dicha decisión judicial. ¿Es problema de mi patrocinado que todavía esté pendiente de fijarse? No, señor magistrado. Y el argumento más importante, el argumento central de la defensa, señor magistrado. Nosotros, como consta con el escrito de apersonamiento, recién nos hemos apersonado, hemos conversado con mi patrocinado, el señor Luis Arce Córdoba, que es no solamente abogado de profesión, es fiscal supremo, sino profesor universitario de pregrado y posgrado, y nos dice un aspecto fundamental, señor magistrado, que pido que usted lo verifique pidiendo la carpeta fiscal. Hay por lo menos entre 3 meses a 3 meses y medio de tiempos muertos de inactividad fiscal en la realización de actos de investigación. ¿Qué quiere decir esto, señor magistrado? Que de los 8 meses que debe durar esta investigación compleja, el Ministerio Público casi la mitad del tiempo ha sido inactivo y no ha llevado a cabo actos de investigación. Ampliaciones de pericias, por ejemplo, declaraciones testimoniales, etc. ¿Qué pasa, señor magistrado? El Ministerio Público quiere afectar los derechos fundamentales de mi patrocinado pidiendo una prolongación del impedimento de salida del país por 18 meses, cuando dentro de la investigación preparatoria hay un tiempo muerto cercano a la mitad de la investigación preparatoria de los 8 meses. Señor magistrado, como lo ha dejado establecido la jurisprudencia peruana, para que haya una prolongación del plazo de la investigación preparatoria o una prolongación de cualquier medida aflictiva, prisión preventiva o impedimento de salida del país, el Ministerio Público tiene que demostrar y tiene que acreditar que se ha ganado ese derecho. Es decir, tiene que presentar pruebas que su investigación no tiene tiempos muertos. Y nosotros, señor magistrado, tal como refiere mi patrocinado, tenemos que en el presente caso, en la presente investigación preparatoria, casi la mitad del plazo ha sido tiempo muerto. Señor magistrado, si se dejan evidentemente actos de investigación, ampliaciones de informes periciales, declaraciones testimoniales, para el final siempre va a haber una razón por qué pedir una prolongación o una ampliación. Pero el problema no es el final, señor magistrado, porque esto no es una novela. Se trata de si ha sido diligente desde el inicio, durante y en la culminación de la investigación preparatoria. Señor magistrado, ¿quién le devuelve al sistema de justicia, quién le devuelve a mi patrocinado los tiempos muertos que, según él me refiere, son aproximadamente de 3 meses y medio en la presente investigación preparatoria? Si hay tiempo muerto, como lo destaca para rechazar la prolongación de impedimento de salida del país, la apelación 39-2022 y la apelación 133-2022, ¿puede estar justificado dicho acto? No, señor magistrado. Si mi patrocinado realizara algún tipo de entorpecimiento de la actividad probatoria, si mi patrocinado realizara o tuviera algún tipo de peligro de fuga en cualquier modalidad de ausentarse de la ciudad, etcétera, puede revocarse la medida, pero puede prolongarse un impedimento de salida del país por 36 meses en el plazo total. No, señor magistrado. Mi patrocinado, por más que sea investigado, por más que el Ministerio Público tenga una formalización de investigación abierta en su contra, tiene derechos fundamentales. Y la Corte Suprema y el sistema de justicia, señor magistrado, cosa que saludamos, está reaccionando frente a la injerencia
arbitraria de los derechos fundamentales, no solo con la prisión preventiva, sino también, señor magistrado, con la limitación al impedimento de salida del país. Y culmino con lo siguiente. El impedimento de salida del país es una de las 6 medidas que se le ha impuesto a mi patrocinado. Y siendo una de las 6 medidas, es la más gravosa. Señor magistrado, esas 6 medidas concurren, se acumulan, suman y suponen una afectación a la dignidad de la persona humana y al principio de proporcionalidad. Justamente, señor magistrado, porque tiene 5 medidas pendientes, impuestas, nosotros nos oponemos a la prolongación del impedimento de salida del país. Y señor magistrado, todavía tenemos más de 1 mes y medio de tiempo para que se culmine dentro del plazo ordinario de 8 meses establecido el informe 41-2022, el informe ampliatorio 753, como también se tome y se lleven a cabo las 7 declaraciones testimoniales, como también se recaude cualquier documento. Es decir, tiempo hay, señor magistrado, tiempo hay. Lo que lamentablemente ocurre es que el Ministerio Público quiere, sin base empírica, sin material, prolongar el impedimento de salida del país. Por esas razones solicito que se declare infundado el impedimento solicitado por el Ministerio Público. Gracias. Creo que de la apelación de la resolución donde se puso la caución solo apeló a la Fiscalía. Hasta donde recuerdo. Así es, señor. Usted estuvo conforme, el investigado estuvo conforme. 1. Y 2, algo a preguntar al señor Arce. Gracias, doctor Castillo. Señor Arce, se le impuso la comparecencia por restricciones y usted tenía que reportarse virtualmente porque estamos todavía con ese procedimiento. Y dice la Fiscalía que usted no se ha reportado. Eso es lo que entendí o escuché. Muchas gracias, señor magistrado, y con el mayor respeto que me merece la magistrada fiscal, y agradecido al doctor Castillo por su brillante presentación en mi concepto. Decirle lo siguiente, señor. Creo que el Ministerio Público, o estoy confundido yo, mis 37 años de servicio posiblemente no han significado el aprendizaje suficiente para entender entre lo que significa el contenido de una resolución judicial y la ejecución de la misma. Eso es un aspecto que no encuentro en ninguna línea en el trabajo escrito presentado por el Ministerio Público. Entonces, yo supuse, señor, que iba a recibir un requerimiento del personal del juzgado y en consecuencia esperé el tiempo prudencial porque yo soy respetuoso de la autoridad, he sido y seguiré siendo respetuoso de la autoridad y de los mandatos. Tanto es así, señor, que cuando usted en su despacho dispuso que en el término de 24 horas se señalara el domicilio y todos los demás alcances para la presentación, he cumplido, señor. Entonces, fui yo quien llamó al despacho de vuestra judicatura para hablar con el personal que correspondiera, y fueron ellos los que me informaron, pero no sabemos cuándo le toca a usted hacer el control, pero señorita, y ahí están mis WhatsApps. Y yo les dije, yo estoy poniéndome a disposición, dígame, ustedes son los que me tienen que decir qué días voy a hacer el control. Estaba esperando pacientemente. Y ante la falta de comunicación por la agenda de trabajo que tendrán ustedes, yo estoy llamando, preocupado porque no se estaría aparentemente cumpliendo los mandatos de la autoridad. Eso fue en sencillo, señor magistrado. Okay, y desde ese día que el personal, por quien yo expreso el mayor de los respetos, me informaron correctamente y he venido cumpliendo, no una sola vez, desde la fecha que me puse en contacto de motus propios, señor magistrado. Ese fue lo que aconteció. ¿Algo más que tenga que agregar? Sí, señor. Yo le agradezco. Subjetividad versus objetividad. El Ministerio Público, el despacho fiscal, cualesquiera que fuera, está en la obligación de no perder la objetividad en su investigación. No lo digo yo, lo dice la ley, lo dice la Constitución. Por eso es que al final de su investigación preparatoria tiene 2 caminos. O requiere
el sobreseimiento o formula acusación. Si no, no tendría esa estructura plasmada por el legislador. Y cuando digo subjetividad versus objetividad, es porque lamentablemente el despacho fiscal ha perdido objetividad en su trabajo. Para este caso, ¿dónde están los tiempos muertos? Que no supervisa el trabajo de sus peritos. En absoluto. Y no de esta gestión, desde el inicio. Doctor Arce, ya lo ha contado, ya eso lo escuché. Perfecto. Entonces Perfecto. vayamos al puntual. Puntual. Hechos. Muy bien, señor. Muy bien. Solo 2 minutos. Perfecto. Se ha realizado observaciones porque la pericia oficial vulnera derechos fundamentales. Y me remito a los actuados. 2, se dice que yo tengo un desbalance, lo que significa agraviante para la dignidad de la persona. El trabajo de la perito oficial es nulo, es arbitrario, es ilegal y no está siendo supervisado por el Ministerio Público. Segundo, un día dice que tengo 1 millón de desbalance, mañana porque le dan otras variables dice que tengo 2, y si mañana pasado le dan otra tercera variable voy a tener 5 o tal vez 0. El asunto, señor, todas las dudas que tiene el Ministerio Público deberían leer los más de 1000 folios que he presentado en mi pericia de parte y ahí está la documentación que les falta. Ahí está todo. Concluyo diciendo, yo he tenido ingresos por 5.104.283.80 centavos y he tenido como egresos 5.021.426.34 soles. Yo tengo un superávit de 82.857.46. Esa es la verdad. Y lo que debería hacer el Ministerio Público, lo digo respetuosamente, porque la norma lo permite, generar un debate entre su perito y la perito nuestro. Y ahí va a tener el Ministerio Público toda la lucidez para determinar cómo concluye su causa. Ya lo pedimos. Estoy esperando que así se realice. Okay. Es todo, señor. ¿Terminó? Sí, señor. He dado cumplimiento al tiempo que me ha dado. Quisiera seguir expresando más cosas, pero... Ya, pero el abogado ya ha sido extenso y ya... Muchas gracias, señor. Habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía, quien solicita que se prorrogue o prolongue un impedimento de salida que ya fue impuesto al señor Arce Córdoba en esta investigación por el periodo de 18 meses, y los argumentos de la defensa, quien solicita que se declare infundado, así como también lo señalado por el propio investigado, se va a expedir la resolución en el plazo de ley. Entiendo que esto fue presentado ya antes de realizarse esta audiencia, ¿no? Y ya hemos pasado unos días, pero lo voy a sacar lo antes posible. Siendo a las 11:17, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias por su asistencia. Hasta luego. Gracias, señor. Gracias, señor juez. Gracias, señora fiscal. Permiso. Buenos días.